Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Muy buenos días, respetables oyentes de la siempre única, refrescante y edificante Dinámica 92.9 FM. El Señor les bendiga y sean todos bienvenidos a su programa bíblico Conectados al Camino, siempre en movimiento. Hoy miércoles 15 de mayo del año 2024, hermosa esta mañana que estamos disfrutando gracias a nuestro Señor, quien nos la regala y por lo cual estamos agradecidos de eso y también por permitirnos estar al aire un día más. La oraremos para ustedes en la producción nuestra hermana Adriana Osorio de Coello y quien modera para ustedes su hermano y amigo Henry Rodríguez. Vamos a comenzar como siempre nuestro programa con la oración Nos Conecta. Bendito Señor, una vez más venimos delante de tu presencia. Antes, Señor, agradecidos por tanta bondad y bendición que nos das. Eres tan bueno con nosotros, no nos pagas conforme a nuestras obras, sino que tu misericordia se extiende cada día, cada mañana, Señor. También venimos para rogar entonces tu gracia, tu bendición para el día de hoy y en este programa que sea de bendición, Señor, para nuestras almas y nos animes a vivir para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Así es, nuestros números de contacto por lo cual usted puede interactuar vía WhatsApp, mensajería de texto, 0412-051-0645, 0412-056-4959 y 0424-539-5991. Vía internet, por la web, usted puede ubicarnos también en www.radiodinamica.com.be/Barquisimeto. También tenemos nuestro canal en Telegram para recordarles, se llama Conectados al Camino. Están todos nuestros contenidos y programas que han sido grabados para que usted se pueda deleitar allí y en detalle poder profundizar más, poder recordar algunos programas que no haya podido escuchar. Están allí a disposición suya. Vamos a nuestra sección de una frase, una reflexión. El reposo cristiano es también un acto de fe. Confiamos en que Dios proveerá incluso cuando nos detenemos de nuestras labores. Al descansar, demostramos nuestra confianza en que Dios cuidará de nuestras necesidades y reconocemos que nuestra dependencia está en Él y no en nuestro trabajo. Es un anticipo del descanso eterno que encontraremos en Cristo, libre de toda carga y preocupación. Cada semana, el día de reposo nos da un vistazo de la paz y el descanso que disfrutaremos en la nueva creación. Hasta aquí una frase, una reflexión. Hoy en nuestra sección Grandes Temas estaremos en nuestra segunda entrega de la serie de 3 días, en donde estamos analizando el reposo cristiano, anticipando el destino glorioso del creyente, con nuestro texto base de Isaías capítulo 58, versículos 13 y 14. Específicamente, hoy estudiaremos acerca del día de reposo cristiano y su significado en el Nuevo Pacto. Nuestro hermano David Araujo, pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto, es quien nos acompaña en la exposición de este tema. Buenos días, mi hermano pastor, ¿cómo estás? Muy buenos días, hermanos. Un gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo este tiempo de la palabra del Señor. Pastor, en esta segunda entrega de la serie analizaremos algunos tópicos donde incluiremos esa, por llamarlo así, transición del día de reposo mostrada en el Antiguo Testamento y ahora al Nuevo Testamento. Y vamos a dar inicio desde ya con un pequeño resumen de lo que ayer compartimos. Sí, bien, lo primero que compartimos el día de ayer para recordar es la definición de lo que es el día de reposo. Dijimos que el día de reposo es un día instituido por Dios, donde espera, ¿verdad?, un día de reposo para el hombre repose o descanse en él. Fue instituido en la creación. Entonces eso significa que
si está instituido en la creación, es vigente para todos, es universal, debe ser guardado de forma universal, sigue vigente porque es desde la creación. Alguien lo comparó, de hecho, con lo que es el matrimonio. El matrimonio fue una institución dada desde la creación antes de la caída. ¿Por qué entendemos la importancia del matrimonio? No porque está circunscrito a un pacto que el Señor ha hecho con los hombres en la historia de la humanidad. Ahorita voy a ampliar un poco esta idea, sino que, pues, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que hombre y mujer se unan en matrimonio para entonces procrear, para hacer lo que le corresponde hacer en la tierra, que es ser imágenes de Dios, quienes dominen, quienes sean los representantes del Señor en la tierra, administrando los recursos del Señor. Entonces, lo mismo ocurre con el día de reposo. Dios planificó su trabajo de creación de todo el mundo, y en esos días Él planificó un día para descansar. Ese descanso no es porque Él se cansa, sino para Él deleitarse, recrearse, tener comunión con su creación. Ese es básicamente el sentido. Entonces es un día que fue instituido por Dios y que obviamente, si lo instituyó el Señor, cada referencia es interesante en el Antiguo Testamento. Cada referencia, cuando Dios le dice, por ejemplo, al pueblo de Israel que guarden su pacto, que guarden el día del Señor, que guarden, el día de reposo, para ellos en ese momento era el sábado, y hay grandes juicios al pueblo de Israel porque ellos violaban sistemáticamente el día de reposo. Pero todas las razones que el Señor da del por qué da tanto juicio tan severo al pueblo de Israel de no guardar el día de reposo, se debe no tanto a la ley mosaica, sino que Él se va más atrás. Se debe porque yo santifiqué ese día, y ese día fue santificado desde la creación. Mañana, con el favor del Señor, vamos a entender un poquito más lo que significa ese día séptimo del reposo de Dios. Pero por ahora solamente recordar lo que hemos visto hasta ahora. Por lo tanto, el día de reposo es vinculante, es universal y es perpetuo. Debe ser considerado por todas las personas, por todas las generaciones. Y de hecho, se tienen registros arqueológicos de escrituras que se ven como en los pueblos cananeos y en los pueblos semíticos de la antigüedad, lo que era Sumeria, Babilonia. Se tienen registros de que ellos guardaban un día para dedicar a su deidad. Por supuesto, como estamos en un mundo caído, pero esa percepción de descansar para dedicarme a mi Dios, eso lo tienen en todas las culturas. No solamente en la antigüedad, también se han visto sitios aquí en América donde se ve que ellos guardaban un día especial para guardarlo a su deidad. Así que eso está incluido en nuestros corazones, y el Señor lo que quiere es, bueno, como yo lo implanté, es para mí, dice el Señor, solamente que nosotros lo desviamos para otras deidades o incluso para nosotros mismos. Así ahí está el pecado. Así que Dios lo que quiere es acuérdate, y esa palabra acuérdate significa ya tú lo sabes, ya tú lo tienes en la mente, solamente quiero que recuerdes y te prepares para ese día, para mí, para reposar en mí. Qué bueno poder tener esa retrospectiva de lo que conversamos ayer, y ya en este siguiente segmento vamos a desarrollar lo que nos tiene para hoy. Quiero recordarle que la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto se encuentra ubicada en la carrera 22 entre calles 22 y 23, edificio Lita y planta baja. Con gusto estamos para recibirle, atenderle. Nuestros cultos se celebran los días domingos, 2 horarios, 8:30 y 11 de la mañana, nuestro culto de adoración. Y los días miércoles, nuestro culto de oración, 5:30 de la tarde. Usted es bienvenido. Seguimos en nuestra sección Grandes Temas con la serie El Reposo Cristiano, anticipando el destino glorioso del creyente. Hoy, tratando el tema de el día de reposo en el nuevo pacto. Así que nuestro estimado pastor, hermano David Araujo, con el desarrollo del tema.
Bueno, una de las cosas que también conversamos el día de ayer es acerca de que la ley de Dios se puede dividir en lo que es la ley natural y la ley positiva. La ley natural es todo lo que el Señor, como dicen Romanos, es esa ley escrita en nuestros corazones. Y eso fue codificado en el antiguo pacto, en el pacto mosaico, en los 10 mandamientos. Sin embargo, también vemos que hay leyes positivas. Las leyes positivas son aquellas que no la tenemos de forma instintiva o intuitiva. Nosotros no podríamos llegar a conocer esas leyes si Dios no nos la revela, no nos la da a conocer. Así que el primer ejemplo que vimos es en el huerto del Edén. Adán no pudo llegar a la conclusión de que no debía comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal si Dios mismo no se lo decía. Así que en ese sentido lo mismo ocurre con todos los pactos. Existen 3 pactos fundamentales que nosotros entendemos que enseñan las Escrituras. Bueno, realmente son 6, pero digamos que en estos 3 está toda la historia bíblica. El primero de ellos lo vemos precisamente en el huerto del Edén. En el Edén hay un pacto, realmente hay un pacto allí, porque hay una estipulación entre Dios y el hombre. En ese caso, Adán actuó por todos nosotros, es decir, si él hubiese permanecido fiel a esa restricción que Dios le había dado, a ese mandato específico, positivo que Dios le había dado de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, él hubiese mejorado su situación. Y es interesante porque luego que él cae junto con Eva, ellos son destituidos de la gloria de Dios y son restringidos de comer del árbol del fruto del árbol de la vida. Eso queda cerrado hasta que lo vemos nuevamente en Apocalipsis, donde está la visión de que ahora hay por medio de Cristo el acceso a comer de este fruto del árbol de la vida. Pero hasta ahora lo que vemos es que Dios había concertado un pacto, había una estipulación, una restricción, y él tenía que mantenerse fiel. ¿Cuál era la meta de ello? Bueno, así como Dios había culminado su trabajo de 6 días y luego reposar, de hecho en Hebreos capítulo 4 dice que Dios culminó su obra y entró en su reposo. Lo mismo esperaba con el hombre. En Adán, él tenía que guardarse puro para el Señor en medio de su obra de no caer en esa tentación, ¿sí? Para él luego entrar no en el reposo de Adán, sino en el reposo del Señor, para entrar en ese mismo deleite y gozo en el Señor. Lamentablemente cayó él y caímos todos. En ese sentido, ya Dios había establecido el día de reposo. Adán no permaneció fiel al Señor y obviamente todos caímos en él. Luego en el resto del relato de la historia bíblica, vemos otros pactos. Por ejemplo, el pacto de Noé es un pacto universal, pero no revierte el problema que hubo con la caída de Adán. Luego tenemos los pactos nacionales, y esto es muy importante. El pacto con Abraham fue un pacto particular, nacional, con los descendientes étnicos naturales de Abraham, y a ellos se le promete una tierra, se le promete una bendición, se le promete a él una gran descendencia. Pero siempre la meta es universal, siempre una meta universal. ¿Cuál es? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aunque estaba haciendo un pacto con Abraham, la meta es que por medio de ese pacto viniese quien iba a ser la gran bendición para todas las familias de la tierra. Aquella simiente en Génesis 3:15 que fue prometida, bueno, se le da por la familia de Abraham. Luego vemos otro pacto que es el pacto mosaico. Ellos tienen una tierra, ¿verdad? El Señor ahora los saca de Egipto, los redime de Egipto y ahora los toma como posesión suya. Y ahí es donde Dios le da
las restricciones, o mejor dicho, le da su gobierno ley positiva o establece una ley positiva dentro de esa ley natural. La ley natural es reposa en el Señor, ¿sí? Pero la ley positiva nos dice cuál es el significado de reposar en ese momento. Para el pueblo de Israel, el reposo en el Señor era para recordar su obra creadora. Eso es lo primero que debemos entender. Pero más adelante, en Deuteronomio 5, esa razón cambia y es muy interesante porque aunque se repite, es la segunda generación, ahora la que van a entrar a la tierra prometida, aunque se les pide también que guarden el día de reposo. Deuteronomio 5:12 dice: guardarás el día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo reposarás, dice lo mismo. Pero es interesante la razón, es diferente la razón. En el versículo 15 de Deuteronomio 5 dice: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Entonces, lo que significó en el Antiguo Testamento, en primer lugar, era recordar la obra creadora de Dios y en segundo lugar, recordar que ellos fueron liberados por el Señor. Pero hay algo más. Dios no solamente añade significado específico para el pueblo de Israel en cuanto a su obra creadora, en cuanto a que ellos fueron, en ese momento ellos fueron liberados por el Señor, sino que también en Éxodo 31:12 el Señor establece el día de reposo como señal de ese pacto. Así que el significado en el Antiguo Testamento era un significado para el pueblo de Israel, y recordemos que el pacto mosaico, según Hebreos, es un pacto de sombra. Así que todos los que quieren volver al pacto mosaico están volviendo a las sombras, no a la realidad. Entonces, el día de reposo en el pacto mosaico tenía un día específico, en este caso era el sábado. Y en ese sentido, todo lo que significaba el sábado no tiene que ver con un asunto universal, sino con un asunto particular del pueblo de Israel, que era didáctico para que ellos recordaran cosas que eran implícitamente para ellos. En ese sentido, cuando llegamos al nuevo pacto, el significado tiene que cambiar y muchas cosas van a cambiar, porque ya no vamos a celebrar lo mismo de ellos, vamos a celebrar no las sombras, sino la realidad en Cristo. En nuestra sección Conectados con Buenos Libros, cortesía de Librería Legado Reformado Venezuela, teléfono 0412-530-3987. Estamos en nuestra sección de recomendados. El título del libro recomendado hoy es Predicando a Cristo desde Génesis, autor Sidney Greidanos. Este libro ofrece una sólida y práctica enseñanza de homilética basada en todo el libro de Génesis. Cómo estudiar el Génesis, qué aspectos y elementos tomar en cuenta de un sermón. El autor explora varias formas de predicar a Cristo desde cada narración y sugiere formas, introducciones y aplicaciones para sermones. Es un volumen con un recurso invaluable para predicadores y maestros de la Biblia. Recordemos seguir el consejo acertado del predicador Charles Spurgeon: visita muchos buenos libros, pero vive en la Biblia. Pastor David, tenemos acá la continuación de lo que dejaste en el segundo segmento. Sí, bueno, como hemos venido diciendo, este antiguo pacto que es un pacto nacional particular, que comienza con Abraham y que se extiende hasta los días de Moisés, ya cuando ellos son un pueblo, ¿verdad? Ya dejan de ser una familia y se convierten en una nación. Entonces Dios le entrega su ley para regular su vida como nación en todos los aspectos, tanto civil como en su aspecto religioso, ceremonial, como en su aspecto moral. Entonces ahí está codificado lo que es la ley mosaica. Y obviamente, aunque hay principios eternos allí, como los 10 mandamientos, la ley mosaica está mezclado con esta cantidad de leyes positivas, ¿verdad? Entonces tiene que ver en el sentido de que para ellos el día de reposo tiene un significado muy particular y muy nacional.
Y todo lo que habla del antiguo pacto, no nos olvidemos que el antiguo pacto es sombra de lo que había de venir. El antiguo pacto no era la meta del Señor. El antiguo pacto era un asunto temporal y un asunto didáctico. Hebreos nos habla muy específico, lo vamos a ver en detalle mañana, que ese pacto iba a caducar en algún momento porque iba a llegar lo verdadero. Era un tipo simplemente. Bien, y luego viene el pacto davídico, que está dentro del pacto mosaico, quien iba a ser el representante de todo ese pueblo de Israel. Pero luego llegamos a Jeremías capítulo 31. En el versículo 31 nos habla de esa promesa que Dios hace de que iba a dar un nuevo pacto. He aquí vienen días, dice Jehová, en las cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en los días que lo tomé para sacarlo de la tierra de Egipto, porque invalidaron mi pacto. Es decir, el pueblo mismo invalidó ya el pacto mosaico. En ese sentido, Dios dice, yo voy a hacer un nuevo pacto. Si es algo nuevo, tiene que haber novedades. Los principios se mantienen, los principios de la ley moral se mantienen, porque esos son eternos, son universales, son perpetuos, son vinculantes para todos los hombres. Sin embargo, la forma sí va a cambiar. Esas leyes positivas, como hay un nuevo pacto, un nuevo y distinto, de hecho en Hebreos dice superior, mejor, con mejores promesas, es decir, el pacto en Cristo es superior al pacto mosaico en todos los sentidos. Lo mismo ocurre entonces con el día del Señor. Si ya en el día del Señor, en el pacto mosaico, significaba cosas muy importantes, por supuesto, ya para el nuevo pacto esto se amplía. Hay algunas cosas, por ejemplo, que podemos entender de que era necesario el cambio de día, por ejemplo. Es la universalidad, el sentido de universalidad del pacto, del nuevo pacto, tarde o temprano tenía que cambiar. Entonces, por ejemplo, note que los judíos, para ellos un día comienza desde la puesta del sol hasta la puesta del sol del otro día. Ese sería el día para ellos. Pero en otras latitudes del mundo ni siquiera anochece. O en otras latitudes del mundo los días son más largos, los días son más cortos. Entonces, ¿cómo tener eso? Había que tener una regulación universal. Ya por eso, por ese lado, entonces ya habría que tener un asunto en el cambio de la forma del día para que fuera apto para todos. Y lo otro tiene que ver cómo se debía guardar. En este caso, en Éxodo se nos dice que el significado era el día de la creación. En Deuteronomio se nos habla de que era la liberación, pero nosotros sí celebramos, por supuesto, que el Señor es el creador, pero no hemos sido liberados de Egipto. Así que necesitamos un significado diferente, y ese significado nos los da Cristo. Hemos sido liberados no del yugo de Egipto, sino del yugo del pecado. Y una de las cosas más importantes es que el énfasis de todo el Nuevo Testamento siempre está sobre el primer día de la semana. Y esto es muy importante. Cristo resucitó un primer día de la semana. El Espíritu Santo descendió un día de Pentecostés, un primer día de la semana. El Señor Jesucristo se presentó a sus discípulos ese primer día de la semana, y luego esperó hasta el siguiente primer día de la semana para volver a manifestarse a sus discípulos. La iglesia primitiva se dice que ellos se reunían, sí, todos los días al principio, pero luego el propio apóstol Pablo dice, reúnanse. De hecho, él diserta en una ocasión hasta alta hora de la noche, y era un primer día de la semana. Y luego en la historia bíblica se nos habla de que ese primer día de la semana se le llegó a llamar el día del Señor. ¿Por qué día del Señor? Pues porque es el día que es significativo de la obra de Cristo. Por lo tanto, el sábado no es significativo de la obra de Cristo, es de la obra de la creación de Israel, pero el domingo es significativo y es de Él. El significado es Cristo resucitado, Cristo reinando, Cristo es Dios. Eso lo vamos a hablar en el próximo segmento para completarlo. Quiero recordarle que el libro Anticipando el reposo de Dios, Teología y Celebración del Día del Señor, de Michael Sewald, es el libro como parte del apoyo de nuestro estudio o nuestro análisis que tenemos del día de reposo.
Así que para esta parte final de este segmento, final del programa, entonces nuestro pastor con la conclusión del mismo. Bueno, antes de dar la conclusión, permítanme dar algunos tips, algunas notas importantes, históricas, de cómo la iglesia cristiana siempre guardó el primer día de la semana. Y lo que vemos en Hechos es una transición. Ellos, recuerden que los primeros cristianos son judíos, y ellos, aunque sí seguían guardando su tradición de los sábados, sin embargo, como dije en el segmento anterior, el énfasis que hace más el Nuevo Testamento tiene que ver más con el primer día de la semana que con el séptimo día de la semana. En la palabra domingo, por ejemplo, viene del latín domine, que tiene que ver con Dios. Así que eso viene precisamente cuando ya los cristianos de alguna manera tienen la oportunidad de estar tranquilamente dentro de el gobierno o siendo cuidados por el gobierno romano. Ahora, muchos piensan que eso de guardar entonces el domingo tiene que ver con Constantino en el 325 y todo esto. Sin embargo, esto por supuesto es un asunto anacrónico, pensar de que allí comienza a considerarse el domingo como día del Señor. No, ya la Didaqué, por ejemplo, que es un escrito que viene del final del primer siglo y segundo siglo, dice: en el día del Señor, su día especial, congregaos y partid el pan y dad gracias. Ya había un significado, de lo que es el día del Señor. Ignacio de Antioquía, un discípulo de Juan, dice: no debemos sabatizarnos más, sino que debemos guardar el día del Señor en la cual nuestra vida fue levantada. Este es el día del Señor, el día consagrado a la resurrección, el más importante de todos los días. Justino Mártir, del 100 al 162, dice: los cristianos no celebran las festividades judías ni observan su sábado. En el día que llamamos domingo se realiza una asamblea de todos los que viven en la ciudad y en el campo, en la cual son leídas las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas. Este fue el día en el cual comenzó, ¿verdad?, el primer día de la semana, ¿cierto? Comenzó la creación del mundo y en la cual Cristo fue levantado de los muertos. Entonces vemos Ireneo también, Tertuliano, Clemente de Alejandría. Al final vemos un registro de la historia de la iglesia primitiva y la iglesia antigua, de que los cristianos entendían que estaban en un nuevo pacto. Ese es el punto. Si el día de reposo, el sábado, era una señal no solamente de recordar la creación, de recordar que los judíos fueron liberados de Egipto, sino que el mismo Señor en Éxodo 33 le dice: guardar el día se establece como una señal de este pacto. Así que si yo guardo el sábado, yo estoy diciendo, yo no estoy en el nuevo pacto, yo estoy en el antiguo pacto. Así que guardar el nuevo pacto, todo lo que significa el nuevo pacto, también sugiere cambiar el día. Y no se está violando en ninguna forma el mismo patrón de 6 días de trabajo y un día de descanso. En conclusión, es el día del Señor. Los que estamos en el nuevo pacto no estamos en las sombras, estamos en la realidad. Así que, con el favor del Señor, si el Señor nos da vida, si no viene hoy, mañana, estaríamos viendo cómo guardar entonces el día del Señor en nuestros días. Estamos en un nuevo, en un superior y un mejor pacto. Por lo tanto, debe ser más serio, debe ser más concienzudo lo que estamos haciendo cuando nos congregamos el día de domingo. ¿Cómo guardarlo? ¿Debemos guardar las mismas restricciones que en el antiguo pacto? ¿O hay cosas que cambian, hay cosas que permanecen? Con el favor de Dios lo veremos el día de mañana, pero quedémonos con esto. Cristo vino a cumplir el antiguo pacto. Todo fue cumplido en Él, pero Él inauguró un nuevo pacto, un pacto que, como dije al principio, sí revierte el pacto que hubo en Adán. Él es el segundo Adán. Así que estar en el nuevo pacto significa que lo que perdió Adán de entrar en el reposo de Dios, en Cristo sí es posible. Amén. Gracias al Señor porque nos permite estar al aire hoy. De verdad interesante el programa. No se pierda el día de mañana, por favor, porque va a estar muy interesante el cierre de la serie. Trabajamos para ustedes Manuel Felipe García en la dirección, Alexis Azuaje lo hizo en los controles y quien moderó para ustedes, Henry Rodríguez. Feliz resto del día. Dios les bendiga.
Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí.